Hola. Buenos días. Venimos de la cadena SER. Vale, adelante. Gracias. Entramos en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es uno de los más grandes de España. Vamos a hacer algo que ahora mismo es prácticamente imposible. Entrar en una UCI, una unidad de cuidados intensivos llena de pacientes con COVID. Es una zona blindada por el enorme riesgo que implica. Allí no accede nadie sin seguir unos protocolos muy estrictos. Esta bata, bata voy a es- poner es exactamente para qué. Esto es una bata quirúrgica, son batas como de un papel un poquito plastificado que protege un poquillo de las... Sobre todo para que la ropa la llevéis, es un papel especial que, bueno, las gotas resbalan y... Quien nos introduce en la UCI es el máximo responsable de esa unidad, el doctor David Pestaña. Esto ya es la UCI. Esto es una parte, tenemos dos controles aquí, bueno, y el follón que estáis viendo, pues es todo el vestido de Minion. Es una sala enorme, una sala diseñada para que desde el punto central en el que estamos se vean todos los boxes. Dentro, pacientes sedados, intubados, en habitáculos individuales. Impacta ver que la mitad de esos boxes tiene la puerta abierta. Este es el epicentro, esta es la boca del lobo. Este es el núcleo duro del COVID ahora mismo. ¿Cuántas personas hay aquí en estas UCIs? En esta UCI en concreto hay 20. 20, bueno, tenemos un hueco disponible. Esa persona que tenemos a 5 metros de donde estamos, esa persona tiene COVID. Es de los peores casos que tenemos. Veo que frente a cada box hay una persona que va absolutamente cubierta de arriba abajo con las gafas. Ese proceso previo a entrar en los boxes nos lo detalla la supervisora de la unidad de reanimación, Beatriz Martín, que está coordinando allí en la UCI a las enfermeras. El día a día es así, es muy estresante. El enfermero, cuando va a entrar a un box, se tiene que vestir de arriba abajo con un mono o con un equipo de protección individual, con unas gafas antisalpicaduras o una pantalla. Tiene además que proveerse de guantes, o si no, y mascarilla, por supuesto, FP2 o FP3 si tienen riesgo de aerosoles o gotas. Es prácticamente un proceso de sellado físico de los sanitarios, porque se van a enfrentar a pacientes críticos y muy contagiosos. Son enfermos muy inestables, enfermos que están muy graves, enfermos que pueden complicarse en cualquier momento. Los enfermos en COVID, cuando ingresan en una UBI, vienen fatal. Las primeras horas, los primeros días están fatal. Muchos con un compromiso respiratorio importantísimo. Pero ¿cuántas personas están ingresando ahora mismo en la UCI? Aquí hemos tenido días de no tener ningún ingreso en cuidados intensivos y un día entrar 8 de golpe. Yo digo, es como las olas del surf, que dicen los surferos, ¿no? Que vienen sets de olas, vienen varias olas y de repente hay calma chicha, y de repente vuelven a llegar. Pues esto es un poco algo parecido. En el hospital hay menos pacientes ingresados respecto a, digamos, hace una semana, 2 semanas. Pero en el caso concreto de los pacientes críticos, nosotros hoy estamos peor que estábamos hace unos días. Y con los críticos, los primeros días en la UCI son vitales. Antes de la primera semana, 10 días, pues siempre hay esperanza. Pero a partir de ahí, si el paciente sigue estando igual, la pinta es mal. Pero a partir de la cuarta, quinta semana, la tasa de fallecimiento es altísima. Son los que se van acumulando de las semanas anteriores. Aquí se hace de todo por los pacientes. Hoy día la tecnología permite mantener vivos a los pacientes mucho tiempo, buscando su recuperación. Entonces, cuando ya no se puede más, generalmente los fallecimientos no son precoces, son tardíos. Yo creo que nosotros, sobre todo, lo que hacemos es mantener con vida para que el paciente se recupere. Pero el paciente que no respira, le podemos poner transitoriamente en un sistema extracorpóreo y hacer como si fuera un pulmón o un corazón incluso artificial, pero eso tiene una fecha final. Nosotros no podemos mantener a un paciente conectado a una máquina para siempre mientras respira. O sea, nosotros ganamos tiempo, damos tiempo al paciente para que la naturaleza se recupere, pero la mayor parte de los procesos en la UBI nos dedicamos a no hacer las cosas mal, mantener con vida a los pacientes, asegurando todas sus funciones, buscando esa recuperación que tiene que tener también por parte del paciente. Lo que estamos viendo allí exactamente qué es. Es un paciente que ahora se le acaba de despronar. Es traqueotomía ahora. A este paciente ahora se le va a hacer la traqueotomía, sí. Un orificio en la tráquea para cambiar el tubo por una cánula. Esto es mucho más cómodo para los pacientes. Pero en una UCI todo puede cambiar en un instante. Y eso pasó. Para que tampoco vayas a... Que vais en tu
En cuestión de segundos, desde que un enfermero gritó "carro de parada", todos los sanitarios, incluido el médico con el que estábamos hablando, todos salieron corriendo hacia ese box en el que se estaba produciendo una situación crítica. ¿Qué ha pasado? Nada, que se ha movido el tubo. Es que los pacientes hay que cambiarlos de posición. Se ha visto que en la posición prona, o sea, boca abajo, se oxigena mucho mejor. Entonces los pacientes cuando llegan tan mal que hay que estar cambiándolos de posición. Entonces en los cambios posturales hay veces que los tubos se pueden mover. Ha habido un momento en el que él ha gritado "carro de parada" y prácticamente todos los profesionales que estaban aquí en la UCI se han dirigido hacia ese box. Claro, por si acaso necesita ayuda. Por eso también nos he dejado. O sea, aquí están jugando a vida o muerte cada minuto. Bueno, claro, pero es que son pacientes que están, ya los veis, están todos intubados, todos sedados, algunos conectados a diálisis. Ahí tenemos uno más conectado, por ejemplo, a una máquina extracorpórea. Ese señor, la oxigenación la estamos haciendo a través de una membrana, como la circulación extracorpórea de las cirugías cardíacas. Ahora mismo la sangre sale de su cuerpo, pasa por un pulmón artificial y vuelve, porque los pulmones no valen ni siquiera como un respirador. ¿Y qué probabilidades hay de que un paciente así pueda sobrevivir, volver a respirar, volver a hacer...? Muy bajas. Pero es joven. ¿Cuánto de joven? Bastante joven. Fue algo que nos subrayaron todos los sanitarios con los que hablamos allí. Los jóvenes también ingresan en la UCI. Tenemos gente aquí de menos de 40 años ingresada, y muy malos, muy graves. Entonces yo no puedo decir a nadie que esté tranquilo, porque no, como tienes 45 años no te va a pasar nada, no. Y se está cribando ahora mismo a los pacientes. Hay gente a la que se está decidiendo no llevar siquiera a la UCI. Siempre se ha hecho cribado. O sea, la UCI no es un sitio para entrar a morir, la UCI es un sitio para entrar a vivir, para dar una oportunidad. Entonces, por supuesto se criba y se cribará siempre, pero no con la COVID. Antes de la COVID ya se cribaba. Hay criterios de entrada en la UBI y se tienen que respetar, porque también es absurdo prolongar la agonía de la gente. Cuando no hay camas para todos, uno hay que priorizar. Esto es la guerra. Nosotros no estamos en guerra. O sea, nosotros tenemos todavía camas libres. O sea, en este caso la gente esté tranquila. No estamos seleccionando quién vive y quién muere. No es así. Cada pocos minutos se repiten conatos de tensión. Sanitarios que entran y salen de los boxes, por ejemplo, con una gran placa de plástico. ¿Para qué es esa placa? Esas placas son para si hay que dar masaje cardíaco. Si hay una parada cardíaca y hay que dar masaje cardíaco, hay que estar preparados y tener una planchadura debajo del cuerpo, porque si no el colchón se hundiría y sería menos eficiente el masaje cardíaco. Se está complicando la situación en ese bosque. Están en tensión permanente. El doctor, mientras nos habla, no deja de mirar a los boxes. A la mínima que se complique, va a tener que entrar. Yo recuerdo que al principio nadie entraba en un box si no estaba hipervestido, con 14.000 capas protectoras. Y ahora ves a la gente. Ayer me tocó ayudar a un compañero a reanimar a un paciente que tuvo una parada y tal, y estábamos los dos con una batita de quirófano y una mascarilla normal. Quiero decir, lo primero somos médicos, y si hay una persona que se para tienes que hacer lo que sea para sacarlo adelante. Entonces, no es casi un suicidio entrar a reanimar a alguien con una bata. Pero ¿qué haces? Se está muriendo. Quiero decir, somos médicos. Vamos a ver, llega un momento que uno se olvida. Esto me pasó en la primera oleada. Pasaba por una planta de casualidad y un paciente se paró. Me tuve que tirar a reanimarlo y luego pensé, ya lo he cogido. No, salí de allí y no. Por eso digo que esto del COVID es un misterio. Estoy viendo que esa profesional se está echando gel prácticamente por todo el cuerpo ahora mismo. Sí, porque ha salido y al salir siempre, al quitarse la bata, uno se echa en las zonas expuestas. Tiene una manga corta y bueno, entiendo que lo de los brazos, pero mirad cómo sale todo sudada, veis por detrás, o sea, es que llevas, no sé si lo veis, la mancha de sudor, porque es el estar con los EPIs famosos durante 1 o 2 horas ahí dentro es una pesadilla, se suda como lo que hay. ¿Cómo es exactamente el proceso de la desinfección? Después de entrar al box estamos viendo que gente sale ahora mismo de ese box en el que hay una persona con COVID y sí. ¿Cuál es el proceso? Mira, hay material que es reutilizable y material que no es reutilizable. Lo que son gafas y pantallas se sumergen en una solución con lejía, se dejan un tiempo sumergidas y luego ya se proceden a secar y ya se pueden volver a reutilizar. El resto de material se tiene que desechar y se tira, lo que son monos, lo que son batas. Estoy viendo que él
que digamos está fuera del box, está guiándole, está dándole las órdenes de cómo tiene que hacer el proceso a la persona que sale del box. Sí, siempre hay una persona, o intentamos que haya un compañero que te dirija, porque es más, conlleva más riesgo el quitarte el EPI que el ponértelo. Cuando tú te quitas el EPI, como esa parte de ese EPI está contaminado, cualquier movimiento en falso, cualquier error a la hora de quitarte el equipo de protección te puede contaminar y contagiar. O sea, esta gente se está jugando la vida. Sí, esta gente se juega la vida día a día. Yo entiendo que de todas maneras, una vez que uno está trabajando con esto, al final se pierde un poco el respeto. ¿Hemos perdido el miedo? Yo creo que no, pero es cierto que hemos acostumbrado a convivir en esto y ya no es lo que había en la primera oleada. La primera oleada era pánico, ahora tenemos miedo. Usted pasa 7-8 horas al día a esta distancia de la cama de un paciente de COVID, a 4 o 5 metros. ¿No le da miedo contagiarse? Pues no me da miedo. Yo me contagié al principio de la pandemia y yo tenía mucho miedo al contagio. Y luego te das cuenta que no se puede vivir con miedo. Yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser responsables, pero no podemos vivir con miedo, porque el miedo al final te paraliza, te anula y hace que no vivas. Yo he pasado la COVID, ya tengo una edad provecta y sin embargo le he pasado que no me he enterado. Yo pienso que por esto vamos a pasar todos o casi todos. O sea, a la vista de la facilidad con la que yo lo he cogiendo todas las medidas, después de estar súper expuesto, no haberla pillado y cogerla en un sitio donde teóricamente estaba súper cubierto, donde prácticamente no había incidencia, yo no lo entiendo. Hay que estar hecho de otra pasta para llevar meses trabajando en una UCI con pacientes de COVID. Evidentemente es gente que nos va la adrenalina, no nos gustan las consultas, es otro tipo de trabajo, pero también es verdad que trabajamos con casos malos, o sea, también hay que tener una especie de coraza, porque uno se va luego a su casa. Lo que hay que hacer es dejar aquí los pacientes, irse a su casa y olvidarse. Somos seres humanos que tenemos familia, aficiones. Quizás esa es la parte más... si hay que definir quién es el que puede o el que se mete en estas cosas, quizás es la persona que puede más separar. Pero cuidado, yo no quiero poner el pellejo de un oncólogo infantil. Para mí sería incluso peor. ¿Puedo poner la FFP2? Entonces esto es día tras día y uno y otro y otro. Haces todo lo que la ciencia te ha explicado, todo lo que has aprendido y aún así los pacientes siguen yendo mal a veces, o sea, y no vemos que mejore tanto respecto a lo que teníamos antes. Entonces es una sensación muy desesperante. O sea, aquí de vez en cuando hay que darse ánimo. Mira, chicos, somos un gran equipo, hay que mirar los que estamos sacando y no los que se están yendo, porque es así. Los que estamos sacando y los que se nos van yendo. El máximo responsable de la UCI se refiere así a quienes viven y a quienes mueren. Para quienes sí sobreviven, las secuelas de pasar por la UCI pueden ser enormes. Esto es muy duro, ¿eh? La gente que está aquí no se está hablando, pero la gente que sale con estrés postraumático, algunas personas, depresiones, pérdida de funciones cognitivas. O sea, pasar por la UCI no sale gratis. De las secuelas nos habla Jaime Masjuan, el coordinador de la unidad macrocovid del hospital. Sí que es verdad que en estos primeros 6 meses hay un porcentaje alto que quedan con secuelas irreversibles, tanto pulmonares como musculares, pero también estamos viendo muchos pacientes que al cabo de los 4 o 5 meses, que es lo que ha pasado, tienen una recuperación casi completa. Pero sí, con un montón de recuerdos y con un montón de secuelas detrás, y algunas secuelas que desgraciadamente, esta enfermedad no es nueva, pues no sabemos por qué ocurren, ¿no? Y estamos ahí buscando respuestas a alguna de la sintomatología que tienen estos pacientes. Hablamos de las secuelas de quienes salen vivos de la UCI, pero hay un 15% que muere en esa unidad. Aquí vemos muchos muertos. Entonces, yo no pienso los que se están muriendo al día, yo pienso los que están vivos. Si me dedico a mirar los muertos, de verdad, esto es para no volver a trabajar. Estamos muy acostumbrados a trabajar con la enfermedad, con la muerte, con el sufrimiento. Yo creo que para la enfermería uno de los aspectos que más sufrimiento ha provocado es el hecho de la soledad del paciente, el no tener una familia, el tener que haber sido la última persona que hayan visto antes de despedirse de esta vida, el no poder tener a nadie a quien dar la mano, el haber tenido que consolar. Eso yo creo que ha impactado de una manera importante al personal, porque no estábamos acostumbrados a enfrentarnos a eso. Las familias no pueden entrar aquí donde estamos nosotros a estas UCIs. Entonces, los familiares de todos estos pacientes que estamos viendo aquí, ¿cómo siguen su estado, su evolución? ¿Quién les informa de lo que está pasando aquí? Las familias reciben una llamada telefónica al día
del médico responsable del paciente. Y luego nosotros en situaciones pues eso, que cuando van a fallecer, cuando se está limitando, muchas veces sí avisamos a la familia para que den un último adiós. Y pueden entrar aquí, en ese caso, y acercarse a la cama de su ser querido. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Que sí o que no? Yo creo que por encima de los protocolos está la humanización, y si todas las medidas se toman con seguridad y sin riesgos, yo creo que es humano dejar a un familiar despedirse de su ser querido. Yo creo que tenemos que en situaciones de muerte inminente tenemos que ser humanos. Anímicamente, ¿cómo se vive aquí, en este epicentro de la UCI, un fallecimiento de uno de los pacientes que estamos viendo a 5 metros de nosotros? Pues es un fracaso realmente. Cuando alguien fallece después, sobre todo, pues de muchos intentos y de mucho luchar por él, pues que fallezca un paciente pues no deja de ser un fracaso, y no dejan de ser pues situaciones traumáticas, porque muchos pensamos que podíamos ser cualquiera de nosotros. ¿Se hace el silencio en esos casos? Sí, totalmente. Cuando un paciente COVID muere en esa UCI, es decisión del médico pedir una autopsia, con el riesgo que conlleva hacer una autopsia a un cadáver que todavía puede contagiar. Esas autopsias las hace José Palacios, jefe de Anatomía Patológica. Ustedes trabajan con cuerpos, cadáveres de personas que han tenido COVID, que incluso han podido morirse teniendo todavía el virus. Ese cuerpo, ¿cómo hay que trabajar con él? ¿Cómo hay que tocarlo, digamos, para que ustedes no se contagien del virus del cadáver? Bueno, pues lo primero se tiene que hacer en una sala de autopsias con ciertas medidas de seguridad, de las cuales la más importante es que haya una extracción de aire, es decir, que el aire se renueve a un volumen determinado, que tiene que ser al menos de 12 veces el volumen del aire en una hora, y ese aire tiene que ser expulsado a través de un filtro EPA. Y las condiciones para el personal es que vistamos los equipos de protección individual apropiados, que son monos completos, impermeables, gafas estancas, mascarillas FFP3, tenemos que estar totalmente aislados tanto del contacto físico, sangre, etcétera, y fundamentalmente de los posibles aerosoles que se produzcan durante la autopsia. O sea, ustedes hacen las autopsias tan protegidos como los profesionales de la UCI en la que acabamos de estar. Sí. Incluso, al menos tanto, se pone un punto adicional de impermeabilidad de los equipos, porque quiera que no, siempre estamos más expuestos a fluidos, sangre, etcétera. Por ejemplo, en el momento en el que nosotros hacemos la extracción del pulmón, en el momento que, por ejemplo, para tomar muestras microbiológicas del pulmón, seccionamos el pulmón y abrimos y exponemos esa cavidad aérea. Obviamente siempre tratamos de manipular los órganos de la mejor manera, precisamente para evitar esa producción de aerosoles. ¿A todos los pacientes COVID que mueren se les hace la autopsia? No, de hecho la proporción de autopsias que hay de pacientes COVID no es muy alta. ¿Un cadáver de COVID durante cuánto tiempo puede seguir contagiando? El tiempo total no sabemos, pero probablemente en los primeros días sí. Sí, el virus está activo en el cadáver, porque también hay que considerar que muchos de estos pacientes, como ya llevan tiempo de evolución, puede que ya hayan sufrido la enfermedad, puedan tener virus o no, o puedan tener virus, digamos, en unas cantidades no muy altas y que su grado de infectividad sea poca. Todos tenemos en la cabeza las imágenes que aparecen en las cajetillas de tabaco de pulmones destrozados por el tabaco. Visualmente, un pulmón, digamos, destrozado por el COVID, ¿cómo es? Pues es un pulmón que macroscópicamente es un pulmón muy consolidado, duro, es decir, no está aireado. Normalmente el pulmón es como una especie de esponja que al tocarlo pues se nota esa crepitación del aire dentro, como en una esponja. Esa aireación se pierde totalmente, y en casi todos estos pulmones lo que vemos también son fenómenos de trombosis, o bien trombosis grandes que producen tromboembolismo pulmonar, o bien fenómenos de microtrombos en vasos pequeños de los pulmones. Pero efectivamente el pulmón dañado durante un tiempo
realmente sí que es un pulmón pétreo, sin aire y que por tanto explica toda la sintomatología respiratoria de estos pacientes. Salimos ya del hospital y nos despedimos del jefe de la UCI. Nos reconoce que le da miedo lo que pueda llegar en los próximos meses. Lo peor va a venir en Navidad. No sé, ¿y por qué en Navidad y no en noviembre? Porque en Navidad nos juntamos en grandes grupos con los abuelos en la mesa y el día siguiente con los otros abuelos y... Mi pregunta sería, ¿creemos todavía que en Navidad nos vamos a juntar de esa manera? Es que ahora llega el invierno, ahora se cierran las ventanas, hay otras infecciones que van a venir, los niños empezarán con la bronquiolitis, los adultos con las gripes, entonces a mí me preocupa. O sea, yo estoy temblando porque cuando empecemos realmente a cerrar todas las... O sea, para mí lo peor es cerrar las ventanas. Yo lo digo que esto, el problema gordo vendrá, espero que no, cuando cerremos las ventanas, cuando estemos todos dentro de casas, donde no haya una ventilación correcta y estemos todos juntos.